Yo no sé ustedes si en algún momento ustedes se han preguntado, ¿hasta cuándo yo voy a tener que estar lidiando con esta situación? ¿Hasta cuándo no voy a encontrar una salida a los desafíos que me significan a mí, mis propios hijos? ¿O hasta cuándo yo tendré que lidiar con las complicaciones no resueltas de esta relación que no parecen tener un fin? ¿Hasta cuándo? Es una expresión muy popular entre nosotros, porque la usamos continuamente. ¿Hasta cuándo no voy a conseguir un trabajo más digno que me dé la oportunidad? ¿O hasta cuándo no voy a conseguir cualquier trabajo? Porque a veces es ninguno que aparece. Y siempre uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Miren, el salmista en el Salmo 13, verso 1 y 2. Lean conmigo esta declaración. Salmos capítulo 13, verso 1 y 2. Noten cuántas veces, hasta cuándo, dijo el salmista en apenas 2 versículos. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderá de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? ¿Se dieron cuenta? ¿Cuántas veces hasta cuándo en 2 versículos? Es imposible leer los salmos y no encontrar el hasta cuándo repetidas veces. ¿Saben por qué? Porque aunque los salmos son un libro es como un himnario. Nosotros tenemos un himno, número tal, lo cantamos. Lo que no sabemos es de qué manera quien escribió esa canción refleja en ese himno una experiencia. O cuando en algún momento lo que dice ese himno también pasará a ser mi experiencia en la vida espiritual. De hecho, las mejores canciones, los mejores himnos son aquellos que nacen de una experiencia profunda que tiene el autor. Porque se percibe la fuerza de las emociones. La realidad, la gente está lista para percibirla. De igual manera, la gente percibe rápidamente la hipocresía cuando se está mintiendo. La gente no mira a los ojos, evade, pero habla. Entonces pone un tono de voz para que la gente crea que lo que está diciendo hay que entenderlo, pero no hace contacto visual. La gente no es tonta. Asimismo, cuando la sinceridad está en algo, la gente lo percibe. Eso es algo que se contagia. Si tú lees el Salmo 34, vas a ver cómo David expresa allí una confianza en Dios increíble. Sin embargo, el contexto de ese salmo es un contexto en el que David casi fracasa como persona. Va camino a pelear contra su propio pueblo, uniendo su fuerza y la de sus hombres a la del enemigo de Israel. Y en el camino ocurre algo que Dios lo libra, a través de lo cual Dios lo libra. El hecho es que David hasta se hizo pasar por loco, dejó correr saliva por la barba y empezó a actuar de manera extraña para aparentar que estaba desjuiciado. Y eso también fue parte de aquello que lo descalificó. Pero cuando tú lees el Salmo 34, te das cuenta que David, detrás de todo eso, no ve su sabiduría ni la astucia que tuvo. David ve a Dios librándolo. Y nosotros nunca sabremos de cuánta manera Dios nos libra a nosotros en el día a día. Son memorias que quizás no están en nuestra mente, pero son historias que un día quizás se podrán contar. Así que, ¿hasta cuándo? Es también la pregunta que hicieron los mártires que se describen en el 5º sello en el libro de Apocalipsis y que están allí martirizados por causa de la verdad. ¿Hasta cuándo, Señor, tú no nos vas a juzgar? En otra palabra, no nos vas a hacer justicia. ¿Hasta cuándo? El impío prospera. ¿Hasta cuándo el poderoso oprime? ¿Hasta cuándo esta situación? Yo quiero en esta ocasión que reflexionemos, como ya le dije, un poquito sobre la historia de Noemí, que se narra en el libro de Ruth. Y me gustaría que te motivaras a cuando llegues a casa esta tarde,
a leer este libro. Está después de Jueces y antes de los libros de Samuel. El libro de Ruth es como una bisagra. La historia gira entre el tiempo de los jueces y salta en ese giro al tiempo en el que van a aparecer los reyes en Israel. En ese tiempo antiguo ocurre esta historia. Pero tú vas a notar que quien la describe tiene un interés en los personajes extraordinarios. Es una historia que de pronto te cautiva. Se dan nombres específicos, lugares específicos. Se describen eventos específicos, detalladamente cómo ocurrieron. En apenas 4 capítulos. Y tú ves la desdicha, pero también ves la suerte, para decirlo de alguna manera. Ves la tragedia, pero también ves la felicidad y la realización. Y yo pienso que esa es nuestra historia. Esta historia de Noemí es una historia llena de giros inesperados, de tragedias, de dolor, de sorpresas, pero también es una historia llena de esperanza. Y yo creo que esa historia de alguna manera termina siendo también nuestra historia. Leamos el capítulo 1, verso 1 al 5. Capítulo 1, verso 1 al 5. Y leamos allí. Esta vez vamos a leer hasta el verso 8. El libro de Ruth dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre, dice el verso 2, se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Bueno, pues ese era el objetivo del viaje, moverse hacia Moab. Hace sentido que llegaran allí y se quedaran ahí. Dice el verso 3, rápidamente, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Aquí empieza la historia a dar un giro inesperado. Y el lector atento se pregunta o se comenta, es increíble. Esta gente se va de un lugar queriendo buscar una mejor vida. Y no sabe que lo que va a encontrar es peor que el hambre que dejaron atrás. Y yo creo que todos los que hemos emigrado a este país de alguna manera tendemos a conectar con realidades así. Uno se pregunta, ¿valió la pena realmente venir? ¿Es preferible lidiar con lo que yo lidio aquí, a pesar de que la calidad de vida puede ser mejor que con lo que yo lidiaba en mi país? ¿Fue la mejor decisión? A muchos de nosotros nos toma años descubrir que fue una buena decisión. Algunos otros no sueltan jamás y se mantienen atados al pasado y a su país. Otros descubren con el tiempo que aunque estén listos para regresar, se topan de frente con la realidad de la emigración. Tus amigos ya no están ahí, incluso algunos han muerto, otros se han mudado, otros se han casado, ya tienen hijos, ya no son iguales. El lugar quizás ahora está más urbanizado, es totalmente diferente. Ya el colmadito no está ahí. Ya la escuela ya tampoco funciona ahí. Mamá y papá quizás ya no están. Y si están, se están yendo en cualquier momento. Tú tienes como que volver a comenzar de nuevo. Otra, te das cuenta también que luego tienes que empezar como a readaptarte a la forma, a la costumbre, al clima, al ambiente, a todo. Emigrar es un tremendo desafío. Lo es, porque lo transforma todo. Y dice entonces que allí quedó Noemí, por lo menos con sus 2 hijos, ¿cierto? Dice el verso 4, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, de quien toma el libro, este librito. Y habitaron allí unos 10 años. Pues miren cómo dice el verso 5. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada sin sus 2 hijos y sin su marido. Así que esta historia va como de mal en peor. Un hambre, una emigración.
la pérdida del esposo, y luego cuando todo parece como que empieza a acoplarse, terminan también muriendo los hijos. Y el texto no nos deja nada a la imaginación. Una persona que enviudaba en aquellos tiempos pasaba más trabajo y era más marginada que en nuestros tiempos. El texto dice, la mujer quedó desamparada. Lo irónico en la historia es que la mujer solo parece quedar desamparada cuando tú lees toda la historia. Porque a ella le fue mejor con las nueras que le quedaron, o por lo menos con unas de ellas, que lo bien que le pudo haber ido con su esposo y sus 2 hijos. Vamos a tratar de leer un poquito entre líneas, tratar de reconstruir un poquito la historia. Malón significa enfermedad, Kelión, debilidad. Me da la impresión a mí de que esa tendencia hacia la enfermedad que tienen algunas personas, hay personas que viven con unos achaques, unos dolores, unas complicaciones, una debilidad natural increíble, a veces heredada, producto de hábitos que tuvieron sus padres, y ellos pagan el precio. A mí me da la impresión de que quien muere primero es el que realmente estaba más enfermo de todos, el esposo. Que sus hijos tengan nombres que representan la enfermedad, me da la impresión de que cuando estos muchachos nacieron, la mamá apenas y su papá pensaron que ellos iban a vivir. Porque los antiguos ponían nombres a los hijos que estaban asociados a la circunstancia del nacimiento. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Jacob y Esaú nacieron? Bien, antes de que nacieran, ¿qué pasaba con ellos en el vientre de su madre? Un movimiento terrible. Y ese movimiento era tan pronunciado que ellos llegaron a la conclusión, esos 2 muchachos se están matando ahí adentro. Y luego se dio una profecía, 2 naciones hay en tu vientre. La mayor servirá a la menor. Cuando van a nacer, ¿cuál es el primero que va a salir de los mellizos? Esaú. Pero ¿qué ocurre? Se produce un movimiento extraño y de pronto como que el otro se traba en el nacimiento del niño y se produce un movimiento que termina naciendo el más pequeño último. El que iba a salir de último nace primero. El otro, cuando finalmente sale, que debió ser el mayor, Esaú, era velloso, lleno de vellos, y por eso le pusieron Esaú, que significa velloso. Pero como aquel se trabó del primero cuando iba a nacer y finalmente nació él en primer lugar, entonces le pusieron un nombre. ¿Cuál fue el nombre? Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Engañador. De manera que miren lo paradójico. Esaú creció, tenía muchos vellos. Jacob creció y tenía un comportamiento precisamente un tanto moralmente errático. Por eso cuando Dios redime a Jacob, le cambia el nombre de Jacob a Israel. Ya no te llamarás Jacob. Ese nombre ya no encaja en el nivel de relación que ahora tiene con Dios. Te llamas Israel, que significa o luchador con Dios o príncipe de Dios. Porque también ese nombre nace como producto de una experiencia que Jacob tuvo con Dios de lucha y de batalla con Dios. De manera que siguiendo la línea y no deteniéndonos mucho allí, los nombres eran puestos de manera asociada a cosas que se percibían. Malón y Kelión, enfermo y débil. Pues parece que heredaron algo de su padre. Pero los muchachos finalmente crecieron, se hicieron adultos, a tal punto que lograron incluso hasta realizar su vida, casarse. Y de pronto parece que todo toma relativa normalidad. Pero pronto ocurre que no pasan apenas 10 años y entonces ya los muchachos están muriendo. Ahora la mujer no solo queda sola con sus hijos,
sino que ahora queda desamparada. Ni siquiera se dice que quedó acompañada de sus nueras, porque en ese entonces una mujer viuda, unida a 2 viudas más, era como una tragedia multiplicada por 3. Ocurre que Noemí dice, bueno, a mí se me terminaron todas las opciones, voy a regresar a mi tierra. Así que eso parece ser lo más plausible cuando te va tan mal en un lugar. Tú decir, bueno, voy a volver por lo menos a mi tierra, mi gente, mi comida, mi familia, mi idioma, mi clima. Por lo menos allí quizás tengo mayor posibilidad. Resulta en el verso 13, antes del verso 13, que empiezan a caminar. Y Noemí decide regresar a Belén con sus 2 nueras. Pero cuando van en el camino, Noemí dice algo inteligente. Miren, muchachas, quédense ustedes aquí. Ya yo soy una persona vieja. Yo no me voy a casar. Y si aún me casara, me embarazara y tuviera hijos, ¿ustedes esperarían que esos hijos crezcan para que ellos se casen con ustedes? No hace sentido. En otras palabras, conmigo ustedes no tienen futuro. La pregunta sería aquí. ¿Y tú, Noemí, con alguna de ellas, tienes futuro? Cuando uno está pasando por el momento de crisis, uno está sacando conclusiones y está razonando. Y a veces uno no ve salida. Y no hay nada que te motive a la esperanza. Pero ¿realmente estás tú sin opciones para la esperanza? ¿Realmente no vendrá una solución en el camino? La fe precisamente es eso. Creer en el momento cuando todo parece que no es cierto, que hay una posibilidad en el camino. ¿Qué es la fe según el libro de Hebreos? Creer que la certeza de lo que sé. ¿Notan ustedes? Estar seguro ahora de algo que no se tiene, que se espera. Y luego, ¿cómo sigue diciendo? La convicción de lo que no se ve. Bien, a eso se le podría también llamar un halo de esperanza. Pero la fe es así. Solo que no siempre tenemos ni la actitud ni el deseo de creer de esa manera cuando estamos pasando por una tragedia. Tendemos a concentrarnos en el problema. Y eso es humano. Y eso fue lo que pasó con Noemí. Noemí se concentró en el problema. A tal punto que veremos cómo ella misma se describe, ya no como alguien que tiene un nombre que significa dulzura, sino alguien que decide autocambiarse a sí misma el nombre. Miren, cuando ella le dice eso a las muchachas, Orfa dijo, está bien, hace sentido, tú tienes razón. Nosotros somos jóvenes todavía. Lo más lógico es que nos quedemos aquí en nuestra tierra, nuestra religión, nuestra cultura, nuestro pueblo, nuestro idioma. Tengo posibilidades de rehacer mi vida. Pero la otra, Ruth, pensó diferente. O había entre Noemí y Ruth una conexión más fuerte que entre ella y Orfa, o la fe de Noemí en Ruth había calado más profundamente, ganando su corazón. No todo el mundo responde igual a la fe. Hay gente que escucha, pero se toma un largo tiempo para decidir. Otros escuchan e inmediatamente empiezan a responder. Son como los invitados de la parábola que estudiamos hoy. Llega la invitación y uno dice no. Llega la invitación y otros dicen sí inmediatamente. Dice esta muchacha, en el verso 13 Ruth dice, no, hija mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se levanta contra mí. Alzaron ellas su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo, mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses, vete con ella. Y Ruth respondió estas icónicas palabras, no me ruegues que te deje,
y que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo que la muerte hará separación entre nosotros dos. Tremendo vínculo, ¿verdad? Tremendo vínculo. Hasta aquí, Noemí se ve derrotada, destruida, deshecha. Pero a su vida se ha unido otra vida por un vínculo que parecería ser como el vínculo del matrimonio. Cuando uno casa a alguien, uno dice, si prometen amarse hasta que la muerte los separe. Y algo parecido es lo que está ocurriendo aquí. De manera que al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, verso 18, ya no le insistió más. Cuando entraron a Belén, vamos a ver cómo se percibe Noemí. Cómo Noemí respira el aire de las circunstancias de su vida. Dice que entraron a Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaron, ¿no es esta Noemí? Pero ella respondió, no me llaméis Noemí, sino que me llamarán Mara. Noten bien, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. ¿Quién es el culpable aquí? Verso 13, la última parte del capítulo 1 otra vez. Mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Tú no eres la única persona que cuando enfrentas una situación difícil tiende a pensar y a ver y a creer que Dios es el culpable. Y de alguna manera, como que Dios no se puede escapar de esa realidad. Miren por qué. Él es todopoderoso, ¿cierto? Entonces todo lo puede. Ok. Él es omnisciente, entonces todo lo sabe. Y si Él todo lo sabe, sabe lo que me va a ocurrir. Y si todo lo puede, puede impedirlo o puede protegerme. Y como todo lo sabe y todo lo puede, cuando me ocurre algo, si es bueno, no hay inconveniente en glorificarlo. Pero si es malo, tampoco tenemos inconveniente en acusarlo. Y de alguna manera, si Él es todopoderoso y lo sabe todo, y sabe lo que me va a ocurrir y lo puede evitar y decide no hacerlo, ¿tiene Dios manera de escaparse de que lo culpemos? No hay manera. Dios no tiene problema con cargar con eso. Sus hombros son muy poderosos. Dios lo que sabe que es asunto de tiempo. Dios sabe que es asunto de tiempo. De manera que aquí está Noemí. La ciudad es pequeña. Se conmueve, todo el mundo se entera. Noemí parece ser que se encargó rápidamente de decirle a todo el mundo lo mal que le fue. ¿Saben por qué? Porque después de un tiempo, ya viviendo allí, había una costumbre en Israel. Y era que si una persona tenía muchas tierras y hacía cosechas, la ley decía que cuando la cosecha terminara, debían dejar algunos residuos de comida. Como dicen en mi país, la sobra, eso que queda. Y se dejaba allí para que la gente que era totalmente marginada y pobre en la comunidad pudiera venir y recoger esas partes. Yo siempre recuerdo que donde yo me crié teníamos una tierra que tenía mucho café. Y en ese entonces, cuando llegaba la cosecha de recoger el café, la gente tendía a alar las ramas y cosechar el café. Pero mientras escogían los granos maduros, caían algunos al suelo. Y cuando devolvía el árbol sacudía y dejaba caer otros. Pero los que estaban recogiendo el café en ningún momento se bajaban a recoger eso. Sencillamente se encargaba de tomar el café que agarraba con las manos y echarlo en una vasija. Pero también a veces tirándolo en la vasija caían algunos granitos fuera.
¿Qué hacíamos nosotros los niños pobres? Veníamos detrás de todas las personas que estaban recogiendo el café con una maderita, barriendo las hojas para echar esos granitos de café dispersos en unos jarritos pequeños que cuando se llenaban tenían un valor monetario. Entonces uno lo iba contando y echándolo aparte. A veces también habían personas en la comunidad que eran muy pobrecitas y venían para hacer eso mientras el café se recogía. Porque en eso que se recogía ahí, algunos de ellos encontraban algo con que comer ese día. Eran costumbres antiguas muy bonitas que ya, como nosotros vivimos, todo eso se ha perdido. Pero eran cosas muy hermosas. Y resulta que Ruth le dice, vete a alguien que tenga una tierra por ahí. Y saben de un pariente que se llama Booz, que de hecho en el texto bíblico se presenta como un hombre muy noble. Cuando Ruth llega, empieza a recoger. Pero diferente a todos los demás que se paran para descansar, Ruth no se para a descansar. Diferente a los demás que se paran a tomar agua, Ruth sigue trabajando sin tomar agua. Y eso llamó la atención de los que estaban allí. Cuando Booz viene a visitar y ver cómo va el trabajo y a ver las personas que están recogiendo cosas allí, dice, ¿quién es esa muchacha? Y ya los empleados lo habían notado. Y dice, oh, esa muchacha es la moabita que vino con Noemí, la pariente tuya. O dice, oh, sí, ya yo sé quién es. Porque Booz ya también conocía. Entonces él, siendo condescendiente con su pariente, le dice, pues miren, déjenla tranquila, déjenla que recoja, incluso más allá del tiempo que ella quiera. No importa, nadie la avergüence, déjenla tranquila. Y cuando ella se iba, le proveyó algo extra. Cuando ella llega a la casa y Noemí dice, wow, pero te fue muy bien. Le dice, sí. ¿Y dónde tú recogiste? Dice, oh, en la tierra de un señor que se llama Booz. Y dice, ay, pero no me diga que fue Booz. Ese hombre es pariente mío. Y dice, y mira, y cuando yo venía me proveyó esto. Me dijo que me parara a tomar agua junto con todos los demás. Me trató igual como si yo fuera una judía. Y luego a la hora de comer, comió con nosotros. Y de lo que sobró me dio algo para que te lo trajera a ti. Y ahí Noemí vio un rayito de luz. Y dijo, me late a mí que aquí hay una buena noticia. En Israel había otra costumbre. Y es que si un hombre se casaba con una mujer y él moría antes de tener hijos con ella, ¿qué decía la ley? Que la mujer tenía que ser rescatada o redimida por el pariente más cercano. En este caso, un posible hermano. Y si no un hermano, ¿quién sería el siguiente? El primo hermano. Y así sucesivamente. Pues resulta que Booz estaba en la línea de los posibles redentores de Noemí. Pero ustedes recuerdan que Noemí al principio dijo, ¿y quién va a redimirme a mí que ya estoy vieja y que ya no puedo tener hijos? Yo voy a ser ya de alguna manera una carga, solo algo que consume toda la vida. Y ella dijo, pero ustedes no, ustedes son jóvenes. Ruth unió la vida, su vida, a la vida y a la suerte de Noemí, sin esperar nada. Noemí viene hundida en la desdicha, sin esperanza. En otras palabras, tampoco viene esperando algo. Pero los giros inesperados de la vida empiezan a moverse. Como que los hilos no los mueve el hombre. No lo mueve el hombre, sino que lo mueve Dios. Y las circunstancias empiezan a acorralarnos y empiezan de pronto a darle forma a la vida. Y aquí yo me detengo porque para mí este es un pensamiento clave en el tema de hoy. La historia que yo estoy escribiendo con mi vida, con la suerte que tengo en mi vida, con la desdicha de mi vida o con las gracias de mi vida, es solo una pequeña historia. Pero Dios está tejiendo una historia más grande, de la cual mi pequeña microhistoria no es más que una ínfima parte de una gran historia que Él está tejiendo.
Cuando yo quise titular este tema, punto de encuentro, era pensando en ese momento en el que, aunque yo no lo noto, aunque yo no lo crea, aunque no lo estoy percibiendo, mi pobre historia está coincidiendo en el camino con la historia que Dios está tejiendo. Quizás mi historia no afecte ninguna otra, pero la historia divina es tan grande que tarde o temprano termina tocando mi historia, alcanzando mi historia. Y luego empieza a darle forma a mi historia. Y de pronto mi historia es parte de la historia de Dios. Eso se puede definir teológicamente como la providencia divina. Casi nadie piensa en Dios de esa manera. Pero Dios es un Dios de providencias. ¿Qué significa eso? Que Dios en su infinita sabiduría tiene una cantidad de recursos a las manos tan numerosos, tan poderosos, que Él lo va poniendo en marcha. Y de pronto esos recursos se convierten en circunstancias. Y de pronto esas circunstancias ya me están afectando, ya me incluyen, ya me abarcan. Y de pronto lo que ayer parecía un día negro, hoy ya es un día iluminado. Ayer yo no sabía hacia dónde iba, hoy ya sé hacia dónde voy. Cuando mi hijo mayor, que apenas tenía 12 años, llegó con nosotros a este país, me dice: mire papi, cuando usted dijo mudémonos para el norte de Carolina, y de camino al norte de Carolina lo que yo veía ese invierno era este desierto, yo decía: ¿y a dónde fue que papi nos trajo? ¿Para qué fue que papi nos trajo aquí? Cuando llega a la escuela, que le quitan un año, se enfrenta con la barrera del idioma. Yo no consigo trabajo, mi esposa tampoco. La renta está corriendo, al carro hay que echarle combustible. Yo recuerdo que pasaron como 2 meses escuchando a mi hijo gritar sin parar, el menor, que yo no creo que exista un ser humano en la tierra que haya llorado más que mi hijo pequeño, por un Burger King o por una dona. Los niños no entienden. Yo no me como eso, pero el que tiene un niño en algún momento tendrá que comprar una cosa de esa. Si lo hace parte de hábito alimenticio, pues le está haciendo un mal. Pero un día algo habrá que consentir. ¿Y saben algo? Yo le decía papi en su momento, papi en su momento, papi en su momento. Y recuerdo como ahora que casi 3 meses después, cuando trabajé la primera semana que la cobré, ¿qué creen ustedes que fue lo primero que yo hice cuando salí del trabajo camino a la casa? Me paré en un Dunkin' Donuts y compré una docena de donuts. Y no quieran ustedes imaginarse lo que significó mi llegada a la casa ese día con esa caja de donuts. Para ellos y para mí como padre. Lo que significó ese momento. El antes y el después. Cuando empiezan a cambiar las cosas. Mi hijo posteriormente dice: bueno papi, ahora yo entiendo que la decisión que usted tomó fue la mejor. Miren, la mejor decisión que Noemí pudo tomar en su vida no fue apoyar a su esposo yéndose para Moab. No fue quedándose en Moab con sus 2 hijos porque apenas se habían casado. No fue decirle a esas muchachas: quédense aquí que yo me regreso. Tampoco fue regresar. La mayor decisión que Noemí pudo tomar fue consentir en que Ruth se quedara con ella. Porque Ruth era la verdadera bendición desde que llegó a la vida de Noemí. Solo que Noemí no pudo verlo sino hasta este momento. Miren, hermanos, yo no sé por qué tú luchas, por qué tú oras, qué te agobia, qué te angustia, cuántos, hasta cuándo hay en tu vida. Pero yo sí sé una cosa: la historia de Dios se mueve y te incluye. Y en algún momento te alcanzará.
Y ese día tu historia y tu vida empezará a ser matizada, cambiada, adornada por la historia divina. Y quizás la bendición que Dios tiene para ti ya está al lado tuyo. Quiero decirle que mi madre, cuando supo que papá me tuvo a mí, fue un trago amargo para ella. Porque yo nací en la calle, como dicen en mi país. Mi papá era militar y en uno de esos servicios, militar al fin, una aventura. Y de esa aventura, un embarazo. Y en ese embarazo, ahí estaba yo. Pero antes de mi mamá morir, a los 93 años, el niño de esa aventura fue el niño que la ministró para que muriera en paz con Dios. Y cuando Cristo venga pueda levantarse a la resurrección de vida. Lo que de pronto parece ser que es la desgracia de tu vida, Dios en su infinita sabiduría puede convertirlo en la mayor bendición. Y con Ruth Dios está bendiciendo a Noemí, solo que ella todavía no lo sabe. Cuando después pasó otro acto de bondad de Booz hacia Ruth, también pensando en Noemí, Noemí ya no fue tonta y dijo, bien, yo veo luz aquí. Bendito de Jehová ese hombre. Bendito de Jehová es ese hombre. Yo te voy a recomendar a ti lo siguiente. Puesto que Él es uno que puede redimirnos, tú le vas a hacer una propuesta formal de matrimonio. La propuesta formal de aquellos días es totalmente inusual y extraña para nosotros. Hoy sencillamente sería un abordaje verbal o una inferencia. Pero en aquellos días ella le dijo, tú vas a esperar que él cene, tome y se acueste. Tú te vas a arreglar, te vas a perfumar y te vas a acostar a sus pies. Y tú le vas a pedir que te cubra con su velo. Y cuando él se acuesta, se espanta porque se da cuenta que hay alguien allí. ¿Y quién es? Soy yo. Entonces ella le pide que le cubra con el velo. Y a él le pareció extraordinario, porque él ya se había estado interesando también en esta muchacha. El carácter de Booz sale a relucir allí. Booz dice, mira, antes de que amanezca, muévete rápido a tu casa, para que no se sepa que una mujer estuvo aquí. Pero aquí hay algo. Ya yo veo tus intenciones y yo estoy dispuesto. Pero quiero decirte que hay otro pariente que está más cerca de Noemí que yo. Yo voy a hablar con él. Si él te redime, amén. Si no te redime, yo te redimo. La historia está bonita, ¿verdad? Es bella, bella. Resulta que cuando ella vuelve a la casa, Booz al otro día temprano se tira. Y dice al pariente de Noemí, mira, tú sabes de Noemí que regresó, ¿verdad? Que enviudó. La ley dice que hay que redimirla. En el orden, el pariente más cercano eres tú. De manera que yo lo que te pido es que la redima. Ella está vendiendo su tierra. Y hasta ahí el hombre, que era totalmente materialista, le dijo, está bien el problema, yo la redimo. Pero él le dijo después, pero aquí viene otra, yo no he terminado de hablar. Tienes que tomarla a ella contigo y también a la moabita que está con ella. Y le dijo, ah no, pues redime tú. Yo no quiero complicarme la vida con ese asunto. Y Booz dijo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque miren, la vida de Noemí, Dios la está arreglando a través de Ruth. Pero la vida de Ruth, Dios la está arreglando a través de Booz. Pero la vida de Booz, Dios la está arreglando a través de Ruth. Increíble, ¿verdad? Y resulta que finalmente Booz hizo un ritual donde el pariente más cercano legalmente se descarga de la responsabilidad, dejándole el derecho total a Booz, y donde Booz finalmente entonces se casa con esta muchacha. Yo quiero que ustedes lean conmigo estos versículos.
Vamos a leer verso 13 en adelante y vamos a leer hasta el 21. ¿Les parece? Lean conmigo, capítulo 4 de Ruth, verso 13 en adelante. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió con ella y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Tremendo. Había que preservar la herencia, la descendencia, porque si no, ese hogar que se forma a la muerte de uno sin tener hijos es un hogar que apenas se forma acaba de desaparecer. Pero era obligatorio conservar el nombre que se formaba y la parentela de ese nuevo hogar. Por eso el acto de redención. Y aquí está perpetuado al haber un hijo. Dice el verso 14. Y las mujeres decían a Noemí, noten ahora. Noemí se convierte en el foco de esta alabanza. Alabado sea Jehová, que no te faltó hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Captan el punto? Se destaca que Ruth la ama. Dice el verso 16, tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Obed, ¿cómo dice allí? ¿Es padre de quién? E Isaí, ¿padre de quién? De David. ¿Ven la historia que Dios está tejiendo? ¿Hacia dónde se mueve? Todo comenzó con una emigración forzada, el hambre. ¿A cuántos de nosotros cosas parecidas nos han forzado a venir aquí? Y de pronto todo parece que ese es el único móvil, huir de esa situación. La persecución, las bandas, los crímenes, huir de esa situación. Pero eso es solo mi historia, mi microhistoria, que quizás no signifique nada para nadie, pero la historia que Dios está tejiendo en algún punto me alcanza y me incluye y me afecta. De manera que, ¿cómo es posible que un hijo que tiene Ruth se define como un hijo que Noemí tuvo? Miren la cercanía. Y cómo Noemí encuentra redención en el casamiento de esta muchacha con su pariente. Y encuentra la felicidad al criar un niño que tiene un nombre que es el padre de Isaí. Y que Isaí termina siendo el padre de David. La historia comienza mencionando Belén. Termina mencionando a Belén. Pero en la parte final termina mencionando a David. El rey más glorioso que ha tenido Israel. El rey que por su gloria misma pasa a representar el reinado mesiánico. El rey a quien Dios le prometió que sobre su trono se sentaría uno que reinaría para siempre jamás. Mira, amigo. Para Noemí, cuando murió su esposo, parecía que todo se acababa. Y cuando murieron sus hijos, sí es verdad que parecía que todo estaba perdido, pero no es así. A veces nosotros nos aferramos a lo que queremos, a lo que creemos nos conviene. Pero si nosotros nos quedáramos tranquilos en oración, esperando en Dios, quizás más adelante Dios nos permite toparnos con lo que realmente nos hará feliz. Permitámosles a Dios tejer nuestra historia. Que su historia nos alcance. Que en algún momento el hasta cuándo se convierta en un motivo de alabanza. En el que nosotros empecemos a descubrir que aunque yo no entiendo ahora, mañana sí entenderé. En el que quizás ahora yo no veo una salida, pero ahora yo puedo ejercitar la fe que me dice a mí, yo puedo estar seguro ahora de lo que no veo. Y puedo estar
convencido totalmente de que así será. Yo recuerdo que fui una vez a un colegio a dar una semana de oración. Y yo nunca he hablado a niños de 12 años en campañas. Pero me dijeron, yo quiero que usted le hable de evangelismo. Yo dije, yo no sé quién le habló a esta gente de mí. Yo nunca he hablado con niños. Debieron invitar a un profesor. Y en uno de los temas yo quería ilustrarle la fe. Y yo le dije, ¿pueden traerme algunas naranjas, agua, algo de azúcar? Y yo le dije, ok, aquí tenemos solo naranja, ¿verdad? Y aquí solo agua. Para que haya un jugo, ¿qué tendríamos que hacer? Tener la naranja, combinarla con el agua, endulzarlo y entonces finalmente tenemos un jugo. Yo le dije, la fe es eso. Así fue que le ilustré. La fe es eso. Yo no tengo el jugo, pero yo sé que uniendo la naranja con el agua y poniéndole un poquito de azúcar, yo puedo tener un jugo. Y la fe es eso, mi querido hermano. Yo tener a la mano los elementos aquí y ahora que me dicen a mí que tendré el jugo de la bendición divina. ¿Cuándo? Cuando Él entienda. ¿Cuándo? Cuando su historia me alcance. ¿Cuándo? Cuando yo permita que su historia moldee mi historia. ¿Cuándo? Cuando Él entienda. Yo lo que sí sé una cosa es que Dios quiere lo mejor para cada hijo suyo. Y Dios está trabajando en eso. Mientras tú te quejas, Dios está trabajando en eso. Mientras tú lo veas a Él como el culpable, Dios está trabajando en ello. Mientras tú pierdes la esperanza, Dios está trabajando en ello. Y un día, al sentido de gratitud, tú también tendrás que añadirle un perdóname. Porque mientras Dios trabajaba por ti y para ti, y empujaba su historia hacia tu pobre historia, tú te quejabas y lo veías como el enemigo. Dios realmente es diferente. A mí siempre me maravilla una declaración de Elena de White que dice que Satanás se ha encargado de que el mundo vea a Dios a la luz de los propios atributos de su carácter demoníaco. Y que si hay algo que el mundo necesita es una revelación de su carácter de amor. Pero eso no va a llegar a la gente por sí solo. Alguien tiene que mostrárselo. Y ahí estamos tú y yo para eso. Eso primero comienza con una persona que confía, con una persona que cree, con una persona que vive, con una persona que experimenta esa realidad aquí y ahora. Y que luego puede ser un instrumento para hacer una bendición para otro. Si Ruth hubiese tenido la fe de Orfa, se queda en Moab. Si Noemí no acepta que Ruth se vaya con ella, la historia de Noemí quizá ni existiera en la Biblia. Mis queridos hermanos, ¿quieres tú que la historia de Dios sea tu historia? ¿Te alcance a ti? ¿Te incluya para redimirte? Este año yo creo que Dios tiene eso en mente. Este año es tu año. Es tu año con Dios. Es tu año con la fe. Este es el año en el que tú tienes que decidirte por Dios. En este año Dios ha comenzado a revelarte que tiene una historia extraordinaria que te incluye. Que te incluye. ¿Estás tú dispuesto a aceptar esa realidad en tu vida? Amén. Gloria a Dios. ¿Puedes ponerte de pies para que oremos a nuestro Señor?